pieza. ¿Qué pieza vamos a hacer hoy? ¿Es esa? O tenemos también para hacer el ¿O es cuarto. la otra? Porque son iguales. Y esta acá. Esta es. Sí. Esta que tiene rosca. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Hacemos esto entonces? Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por extrusión? ¿Por revolución? ¿Por revolución? ¿Sí? Después agarramos y le sacamos el material este. ¿Sí? Bien, ¿se imaginan cómo es entonces la pieza? ¿Cómo la haríamos por revolución? Venimos alzado, croquis. ¿Sí? Vamos a generar entonces acá una línea vertical. La convertimos en geometría constructiva. No sé qué le pasa. ¿Sí? Bien. ¿Qué haríamos entonces acá? Tendríamos que hacer como si nosotros hiciéramos el corte. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo sería el corte de esto? Yo vendría recto hacia allá, que vendría a ser esta cara acá. ¿Sí? Después tengo una curva y otra curvatura, pero eso ahí lo vamos a hacer con redondeo probablemente. Así que vamos a hacerlo recto hacia acá arriba y horizontal. ¿Lo puedo hacer ahí? Acá lo tengo que hacer. ¿Se acuerdan por qué? ¿Cuál es la diferencia entre hacerlo ahí o hacerlo ahí? Que uno va a estar horizontal y el otro está ¿Y cómo sé yo que está horizontal? Por el dibujito que estaba las haciendo. relaciones. Las relaciones. ¿Sí? La relación esa está en amarillo. Fíjense ahí, ¿qué está pasando? Agarró y se puso curvo. Eso que se puso curvo es porque yo lo acerqué acá al centro. Entonces entiende que me tiene que sacar una tangente a este punto. ¿Sí? Hacia arriba puede sacar la tangente, hacia abajo. ¿Sí? Para sacar eso ahí yo aprieto la A y vuelvo a tener una línea. ¿Sí? Ya vamos a ver, por ejemplo, acá nos va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque yo tengo acá una parte que va a ser o redondeo o tangente. Vamos a trabajarlo como redondeo para que sea más sencillo. Fíjense, por ejemplo, acá vamos a tener la característica. ¿Ven esta parte de acá en contra? Que yo tengo esta parte redondeada hacia acá con un ángulo hacia acá arriba y después tengo esta parte con un ángulo hacia acá abajo. ¿Sí? Entonces lo que yo estaría teniendo vendría a ser esta parte así, un ángulo hacia acá y otro ángulo que es hacia acá. ¿Sí? Después vengo horizontal acá, ¿sí? Y vuelvo a tener un ángulo muy similar al que yo tenía acá, lo vuelvo a tener acá. Mi pieza entonces quedaría algo así de esta manera. ¿Sí? Estos ángulos acá son propios del proceso de fabricación. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de fabricación que tiene esto acá? ¿Cómo fue fabricado? ¿Qué material es primero? Fundición. Fundición de hierro. ¿Sí? ¿Cómo fue hecho entonces? Y atrae una con fundición. Por moldeo. Por moldeo. ¿Sí? Si yo voy a estar trabajando por moldeo, lo puedo trabajar el moldeo como lo hacemos acá, ¿sí? Por agarramos, pisonamos la tierra y lo hacemos, ¿sí? O podemos agarrar y tener directamente ya un molde que nosotros agarramos y fabricamos y sacamos todas las piezas directamente iguales ahí, ¿sí? Es una pieza que está hecha por fundición entonces, con hierro. Para poder nosotros sacar la pieza, imagínense que yo voy a tener entonces una pieza que va a ser la que yo voy a querer copiar y voy a tener después, esa pieza la voy a querer recuperar. ¿Sí? Para poder sacarlo del molde la pieza, tiene que tener un determinado ángulo. ¿Por qué? Porque si no se me va a empezar a romper toda la tierra, todo el molde se me va a empezar a romper cuando yo quiera sacar la pieza que voy a querer copiar. ¿Se entiende? ¿Sí? Para que no se rompa ese molde, yo tengo que darle entonces este ángulo de inclinación acá. ¿Sí? Siempre vamos a observar que nosotros tenemos un lugar, por ejemplo en este caso, va a estar acá, acá
va a estar en la posición donde yo tengo el molde superior y el molde inferior. ¿Y cómo sé eso? Y porque de esta línea para arriba voy a tener todos los ángulos con esta orientación, y de esta línea para abajo tengo los ángulos con esta orientación. ¿Por qué? Porque de esta manera favorezco el desmolde. Y todo el proceso de esta pieza fue realizado en por el proceso de fundición, o hay partes que son realizadas por otro proceso. Tengo la rosca, ¿sí? Fíjense sobre todo en las características superficiales. ¿Qué características superficiales tengo acá? ¿Tengo hecho un trabajo donde yo noto la herramienta? Sí. ¿Tengo un trabajo donde yo noto que agarré y le estuve haciendo un desbaste, le estuve sacando material? Sí. Puede ser. ¿Sí o no? En la superficie plana esa, ¿le saqué material? Acá no parece. No, ahí no, pero en las cositas. Acá sí. En los cositos sí, pero ¿por qué? Entonces pensemos por qué. ¿Dónde dijimos nosotros que estaba el molde? El centro del molde. Acá. Si se fijan acá, yo tengo una pequeña línea, ¿sí? Que se nota ahí en Esa contra. debe ser soldadura extra digo, soldadura. Una rebaba, Eso, la ¿sí? rebaba. Yo tengo una parte de rebaba acá en contra. Cuando yo agarro y saco esto acá, probablemente me hayan quedado deformaciones acá en contra, entonces yo lo pongo en un torno muy probablemente, le muelo todas estas partes acá. ¿Para qué? Y para que la gente cuando lo agarre no se termine cortando, le tengo que matar todas esas partes filosas, ¿sí? Pero acá en contra, si se fijan, yo no tengo ningún proceso de mecanizado posterior, ¿sí? Eso, cuando nosotros trabajemos con la 4517, con toda la parte de eh, la, las rugosidades, ¿sí? ¿Se acuerdan en rugosidades que teníamos los triangulitos invertidos que me daban? ¿Sí? Teníamos ninguno, ¿sí? Si no tenía tratamiento. Después teníamos uno que era ondulado. Después tenemos 1, 2, 3, 4 triángulos, ¿sí? Bien, cada uno de esos ahí, ¿sí? De esos ahí va a ser según las características que yo aprecie a simple vista. Está definido en la norma cómo va eso. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Bien, entonces acá nosotros tendríamos sin tratamiento, ¿sí? Sin un procesamiento posterior, un mecanizado posterior, ¿sí? Pero en cambio, sí podemos decir que acá podemos llegar a tener un mecanizado posterior, ¿sí? Y acá en contra, si se fijan, ¿qué tenemos? Chafán. Tenemos un chaflán, ¿sí? Ese chaflán habría que analizar si está hecho con mecanizado o si está hecho directamente, si está hecho mediante mecanizado o si está obtenido directamente del molde. Y en la parte, en la superficie esta, se nota que tenemos un mecanizado. ¿Ven que se ve el paso de la herramienta por ahí? Se puede ver a simple vista, se puede percibir, no se siente, ¿sí? No se siente al tacto, pero sí se puede percibir a simple vista que fue mecanizado eso. Entonces eso me va dando las características superficiales que tiene cada una de las partes que componen la pieza. Cuando nosotros agarremos y acotemos la pieza, vamos a tener entonces distintos tipos de tratamientos en las superficies, distintos tipos de trabajos en las superficies. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso lo tenemos que comunicar, lo observamos y lo comunicamos. Acá en el dibujo yo no voy a tener eso cargado, pero cuando tomo nota sí tengo que relevarlo para poder comunicarlo después cuando haga los planos. En los planos sí tiene que estar esto. ¿Se entiende? Lo mismo, el mismo análisis tiene que hacer usted en sus piezas. ¿Sí? Empezar a observar las piezas, cómo fueron fabricadas, pensar cómo fueron fabricadas, empezar a pensar cómo fueron fabricadas, cuál es el proceso, si fue por inyección, dónde tengo la mitad de los moldes, ¿sí? Qué materiales tengo, de qué manera son construidos, si tengo por ejemplo algún tipo de trabajo posterior al proceso de fundición o de moldeo,
¿Se entiende? Son todas cosas que tengo que empezar a observar y comunicar. Particularmente nosotros acá no vamos a trabajar con la profundidad, no vemos la norma y tampoco trabajamos con la profundidad como para hacer toda la parte de moldeo. El programa acá está muy bueno porque me permite hacer simulaciones de moldeo, me permite hacer simulaciones de inyección, me permite hacer simulaciones de esfuerzos. Eso estaría muy bueno que lo vean en años superiores, ¿sí? Acá no vamos a llegar a esa profundidad. Sí vamos a tener que comunicar la parte de superficies porque la 4517 sí la vemos acá, ¿sí? Pero toda la parte de moldeo no la vamos a estar viendo, así que esta parte en particular vamos a agarrar, vamos a aprovechar y la vamos a hacer recta acá, ¿sí? Pero sepan que eso ahí en realidad tiene un ángulo, ¿sí? Vamos entonces en la fe de ratas, cuando nosotros agarremos y demos fe de que nosotros nos estamos equivocando porque estamos en un proceso de aprendizaje, ¿sí? En esa fe de rata nosotros vamos a decir la pieza número tanto del plano número tanto fue trabajado como si hubiese sido realizado por procesos de mecanizado, cuando en realidad parte de un inicio de un proceso de obtención por fundición de hierro, ¿sí? Mediante moldeo, y posteriormente se le realizan mecanizados, ¿sí? Entonces nosotros vamos a agarrar, vamos a incluso incluir que los ángulos de moldeo no están incluidos porque no llegan a la profundidad que nosotros vemos en la materia, por lo que se trabajaron como superficies cilíndricas rectas, ¿sí? Entonces todo eso ahí agarramos, lo comunicamos y damos fe de que no estamos haciendo un análisis completo al 100%. Sí sabemos que nos estamos equivocando, damos fe de que nos estamos equivocando y acotamos todo lo que nuestro conocimiento nos permite, ¿sí? Las normas que nosotros vemos son las que vamos a estar utilizando acá. De esto acá hay un montón de cosas más todavía para ver. Estamos hasta acá, ¿sí? Esta va a ser la forma que nosotros vamos a estar respetando. Este ángulo acá sí lo vamos a dejar así, vamos a trabajar con distintos diámetros. Esto acá no lo vamos a hacer así, con los ángulos acá hacia afuera. Bien. Altura máxima de la pieza. Desde el centro hasta acá arriba, ¿cuánto tiene de alto esto? ¿Cuánto? 31. ¿El diámetro máximo de la pieza de cuánto es? 49,5. Este diámetro acá, ¿de cuánto es? De 30. Bien. 30 de diámetro acá. Acá vamos a tener un diámetro mayor. ¿Cuánto es este diámetro mayor? En la parte de acá, en contra. Acá voy a tener un diámetro, como es un cono voy a tener un diámetro acá arriba y voy a tener otro diámetro acá abajo. Yo tengo anotado 26. Acá 26 y acá, Y ahí 22. 22. bastante. Va, porque yo lo tengo medio acá después del chaflán en los 22. Antes del chaflán tiene que Antes ser. del chaflán no lo tengo medio. El chaflán lo vamos a hacer después. Va a ser 25. Sí, sí. 25 ahí. Y 27 abajo. Arriba. Sí. ¿Estamos? Bien. ¿Qué nos está faltando ahora? Nos está faltando este diámetro acá. ¿De dónde voy a sacar este diámetro acá? Vamos a dejarlo para después. Vamos a terminar toda la parte exterior. Tengo entonces acá una determinada profundidad. ¿Qué profundidad tengo acá? 1 milímetro. Esto acá, ¿qué altura tiene? 14. ¿Sí? Ya me queda toda la parte exterior completamente definida. ¿Se acuerdan? Cuando lo tenía en negro era porque estaba completamente definido. ¿Sí? Bien.
Después tenemos acá una determinada profundidad. ¿Cuál es la profundidad que yo tengo del agujero hasta acá? 17. ¿17? 27. 27. ¿Seguro? Queda solamente esto. 26, 27. Bueno, puede ser. ¿Qué forma tiene acá? ¿Tiene forma así o tiene forma recta? ¿Dónde está? Acá, esta parte de acá abajo. ¿Es un cono o es una parte recta? Línea recta. Pasarlo allá. No, no es recto. No, medio cónico. Cónico, ¿por qué es cónico? ¿Cómo fue hecho eso? La mecha. Con la mecha. ¿Y la mecha qué ángulo tiene? Mira. Gracias por la sinceridad, por lo menos. La mecha va a tener un ángulo de 60 grados. Siempre, acá. ¿Sí? Estos 60 grados que tiene la mecha es por una cuestión de esfuerzos. ¿Sí? Es donde tenemos mejor eficiencia, donde vamos a tener una mejor calidad de trabajo en función del esfuerzo y un menor desgaste del filo de la herramienta. Por eso todas las herramientas tienen que hacerse con un ángulo de 60. ¿Sí? No importa el diámetro que tenga, esto acá siempre lo vamos a hacer con un ángulo de 60. ¿Sí? Tenemos distintas profundidades, lo más probable es que las profundidades que tenemos distintas sean porque lo tomamos desde puntos distintos. Si yo justo me quedo apoyado acá en contra, voy a medir 26, si me quedo apoyado justo en el centro voy a medir 27. ¿Por qué? Porque es cónico esto. ¿Se entiende? Vamos a tomar como que estos 27 llegan hasta ahí al medio. ¿Sí? Tenemos 27 ahí. Nos está faltando acá el diámetro. ¿De dónde vamos a sacar el diámetro este acá? El tornillo. Del tornillo, ¿sí? ¿Qué tornillo tenemos nosotros? Uno de diámetro 10. El exterior es de 10, Sí. ¿sí? ¿Y el paso de cuánto es? No lo medí. Vamos a medir el paso entonces. Hasta ahora teníamos todas roscas métricas, lo más probable es que sigamos teniendo roscas métricas, así que vamos a empezar averiguando con pasos de métrica. Esto es acero. Vamos. Bronce. Van a tener que averiguar por qué eso es bronce. La última pregúntenle a los compañeros ya lo estuvieron analizando. Porque yo lo busqué. 1,5. 1,5. Bien, si nos vamos a la tabla entonces de roscas, vamos a ver que en métrica tenemos métrica común de 10 por 1,5. O sea que es una rosca que está normalizada. Sí. ¿Sí? Cuando nosotros la cotemos vamos a poner M 10 por 1,5. Un día. Bien. Métrica de 10. Entonces nosotros vamos a agarrar acá, el diámetro este acá va a ser de 10. ¿Cierto? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque ese sería mayor. ¿Y yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo la tuerca, la hembra, ¿sí? Entonces voy a tener que tener en cuenta el diámetro menor, el diámetro del agujero. ¿Cuánto es el diámetro? 8,5, lo sacamos de tabla eso. ¿Sí? También lo podemos hacer con el manual de casilla, nosotros en particular lo hacemos con tabla. Entonces esto acá es de 8,5. ¿Sí? Ahí me queda completamente definido esto. ¿Sí? Vamos a retirar ahí. Hacemos operaciones, revolución de esto acá. Y nos queda entonces nuestra pieza. ¿Sí?
hay cosas que vamos a tener que empezar a tener en cuenta. Ya lo vimos en la clase de ayer con sus compañeros, lo vamos a ver ahora nosotros, ¿sí? Vamos a empezar a cargar información de esta parte acá. Por empezar, dijimos que teníamos redondeos acá arriba, ¿sí? Acá, redondeo, entonces, si tenemos esto acá que me dio 1 milímetro, vamos a hacer que sean de 0.5 estos acá, así tengo un redondeo ahí y otro redondeo ahí, ¿sí? Y ya me queda entonces esa parte ahí, ¿sí? Acá vamos a tener unos redondeos que van a ser significativamente mayores. ¿Libre? Esto acá ustedes tienen que empezar a pensar cuáles de los recursos que nosotros estamos utilizando para este TP1 ustedes van a necesitar para el TP3, ¿sí? Mientras vamos viendo herramientas de relevamiento, herramientas de dibujo, herramientas de análisis, materiales, formas, características, tienen que ir pensando en el TP3 ustedes. Aprovechen que ya saben cuál es la pieza que tienen elegida, vayan pensando cómo cada una de esas piezas van a ser analizadas de esta manera, ¿sí? Acá tenemos entonces otro redondeo de 3 milímetros en esta parte superior y en esta parte inferior, ¿sí? Bien, y habíamos dicho que acá abajo que teníamos un chaflán, ¿sí? Ese chaflán ahí, para hacer chaflanes, yo abro el desplegable acá, selecciono chaflán, tengo distintos métodos por distancias, por distancia y ángulo, ¿sí? Por la distancia directamente de la diagonal. Nosotros en particular vamos a hacer que sea un chaflán. Tenemos un diámetro exterior acá, que era de 25, habíamos dicho. El diámetro menor acá es de 22, la diferencia es de 1,5. La diferencia es de 3. Si le resto, lo divido por 2, me va a quedar de 1,5. ¿Se entiende? Hago 25 menos 22 dividido 2. Acá acuérdense, me permite hacer funciones matemáticas. Puedo hacer entonces 25 menos 22, todo esto acá sobre 2, y me lo va a resolver automáticamente. Si no tengo ganas de ponerme a pensar, si no. En este caso es sencillo, hay veces que es más complejo. Hacemos este chaflán acá, validamos, ¿sí? Vamos a tener muy probablemente una entrada de rosca acá, ¿sí? La entrada de rosca que vamos a tener, por lo general, se hace teniendo en cuenta el diámetro exterior menos el diámetro interior sobre 2. ¿Sí? ¿Cuál era el diámetro exterior que teníamos acá? 10. ¿Y el interior? 8.5 sobre 2. ¿Sí? Entonces ahí me queda el diámetro interior. ¿Sí? Y algo que vamos a estar cargando, que ya vamos a empezar a observar, que vamos a aprender ahora, es toda la parte de estos ángulos que yo tengo acá en contra, ¿sí? ¿Qué forma tiene ese ángulo, esta unión de superficies? ¿Es recta así como aparece acá en el programa? No, tiene Una curvatura tiene, ¿sí? Esa curvatura que tiene, que nosotros acá la vamos a estimar, eso. Esa curvatura, ¿cómo fue realizada? Particularmente acá, en el proceso de moldeo, se realizó con esa curvatura. La pieza que nosotros utilizamos como molde, como matriz, ¿sí? Como de donde vamos a estar fabricando los moldes, ya tenía esa curvatura. Esa curvatura que se hace por... Necesito la cámara. Sí. Se hace por una razón física muy importante. Cuando yo tengo ángulos rectos, ángulos que terminan perfectamente acá, ¿sí? Con ángulos cerrados, ¿sí? Que terminan en ángulos,
voy a empezar a tener inconvenientes que van a ser susceptibles a la rotura, ¿sí? Por eso se suelen utilizar rayos acá en contra. Para poder hacer esto acá, nosotros en particular acá lo hacíamos en la parte del molde. Cuando lo trabajamos en mecanizados, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos nosotros en un mecanizado a esos redondeos? Con la lija. No, con la propia herramienta. La herramienta, si nosotros observamos, fíjense por ejemplo los insertos. Cuando yo observo un inserto, cuando yo observo un inserto, ¿sí? Voy a ver que estos insertos no terminan acá con filo, sino que siempre tienen una parte redondeada, ¿sí? Siempre van a estar redondeados acá en las esquinas estas. ¿Por qué? Precisamente para que cuando yo haga el mecanizado me queden esas uniones de superficie, no me queden con ángulos, ¿sí? Hay una historia bastante interesante que a mí me considero interesante mencionar para que vean las consecuencias. Hace bastantes años, cuando se estaba empezando a trabajar todo el tema de la aviación, se empezó a trabajar con la aviación de manera comercial, se empezaron a hacer aviones comerciales, habían grandes empresas que estaban compitiendo por vender aviones comerciales, ¿sí? En particular habían dos que eran las más utilizadas en el mundo. Una se caracterizaba por tener las ventanas así, ¿sí? Con los ángulos bien marcados en las ventanas, y la otra se caracterizaba porque tenían las ventanas redondas, ¿sí? Pasó lo siguiente: después de una determinada cantidad de años, uno de estos aviones, cuando estaba viajando, ¿sí? Se rompió y se murieron un montón de personas en el viaje. A los pocos meses, otro de estos aviones, ¿sí? Se empezó a investigar, no se sabía qué era lo que había pasado, se concluyó como causa indeterminada. A los pocos meses, otro de estos aviones se volvió a romper, murieron otra vez un montón de personas. Ya se empezó una investigación más fuerte, ¿sí? Que un avión se caiga, se rompa, puede llegar a ser un accidente, ya que dos en poco tiempo se terminan rompiendo, lo más probable es que sea una causa física, ¿sí? Un error de diseño. Se empezaron a analizar los aviones estos acá, algunos se seguían utilizando, las empresas ya empezaban a tener miedo, la gente empezaba a tener miedo, entonces se estaba buscando muchísimo. Da la casualidad de que uno de estos aviones, cuando estaban por salir de la pista de lanzamiento, tiene un desperfecto mecánico y entonces tiene que volver a la pista. Cuando vuelve a la pista, notan que una de las ventanas tenía una rajadura, ¿sí? Entonces ahí se dieron cuenta de que los aviones que ellos fabricaban, el desperfecto que tenía era que se terminaba rompiendo toda la parte de la carcasa exterior porque las ventanas tenían estos ángulos, ¿sí? Lo interesante de esto acá, bueno, esta empresa terminó cerrando porque tuvo unas demandas muy grandes de toda la gente que se murió por los errores de diseño y porque ya tenían un montón de producción que estaba hecho así de esta manera, no pudieron salvar los costos, terminó fundiéndose esta empresa, ¿sí? Terminó cerrando. Y esta empresa todavía hoy en día sigue funcionando. Lo interesante de esto acá es que esta empresa ya sabía que esta otra tenía este error de diseño, ¿sí? No le dijo nada, ¿sí? Ya sabía que iba a tener desperfectos por tener estos ángulos así. Ellos lo diseñaron así para no tener estos problemas y no dijeron nada por un tema de competencia, ¿sí? Por un tema de mercado, porque es mi competencia. Entonces de esa manera eliminaron la competencia, murieron un montón de personas, pero es responsabilidad tuya por no tener esas consideraciones mecánicas en cuenta. A partir de este momento, ya no solamente esta empresa, sino todo el mundo empezó a saber esto y se empezó a trabajar así, de esta manera, ¿sí? Todas las herramientas que nosotros utilicemos, si ven herramientas, las personas, cuando alguien afila una herramienta, si las afila directamente con ángulos muy agudos, es porque probablemente no sepa que estamos obteniendo
una pieza mucho más débil que si lo hiciéramos con estos radios acá. ¿Sí? Nosotros ahora ya lo sabemos, vamos a hacer todas las piezas que cuando tenemos esas uniones de superficies tengan estos radios. ¿Sí? Sí. Bien, son cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta ya. Bien, en particular nosotros tenemos el radio S ahí, que vamos a hacerlo ese punto 5, acá en contra. ¿Nos falta algo más acá? Nos falta eso. ¿Sí? Para hacer eso, vamos a venir acá, vamos a seleccionar un croquis, vamos a agarrar y trazar una línea. ¿Sí? ¿Qué forma tiene eso ahí? Una semicircunferencia. ¿Cuántas partes son? 6. Son 6 partes iguales. ¿Sí? Yo voy a tener un determinado diámetro, que el diámetro mayor va a ser este. ¿Sí? Acá vamos a convertir esta entidad. Vamos a tener entonces acá que una determinada distancia hacia allá, ¿sí? Vamos a tener una determinada distancia hacia allá y una determinada distancia hasta acá. Vamos a tener esta parte que la vamos a estar utilizando, ¿sí? En particular, para poder construir esto, vamos a hacer que esto acá sean líneas tipo constructivas, ¿sí? ¿Qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que el ángulo que nosotros tenemos desde acá hasta acá, ¿sí? Va a ser exactamente igual al ángulo que nosotros vamos a tener desde acá hasta acá. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia que yo voy a tener desde acá hasta acá va a ser igual a la distancia que yo voy a tener desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, si yo agarro, selecciono esta entidad y esta otra y le pongo que sean iguales, los ángulos van a ser iguales. ¿Qué otra cosa más sé? Yo sé la distancia que tengo desde este punto hasta este otro punto. ¿Sí? ¿Qué distancia tengo entre esos dos puntos? Puede ser de 16. Sí. Vamos a recortar esta parte acá que no necesitamos solamente eso. Yo pensé que era 17. Desde este punto hasta este punto tenemos entonces una distancia de 16, dicen ustedes. Oh, perdón, acá me equivoqué. Este no va. 17. 17. 17, Sí. ¿seguros? Sí. Acá, desde acá hasta acá tengo 17. Ah, sí. No. Estamos haciendo esta parte de acá afuera. Ah, no. 11. Sí, Debe eso. salir el diámetro. Sí, eso no sé. 11 tengo ahí. ¿Sí? O ustedes dicen que tengo 11 ahí. ¿Sí? Después, ¿qué vamos a tener? Después vamos a tener acá, como bien dicen ustedes, una determinada distancia hasta acá. Sí. ¿Sí? Para hacer esto, yo voy a tener un determinado diámetro. ¿Sí? ¿Cuánto es el diámetro menor cuando yo haga desde la parte más chica hasta la parte más chica? ¿De cuánto es? 41. Entonces este diámetro acá es de 41. ¿Sí? Es... Perdón que moleste porque después me se no te veo cuando salís. Ahí me... Ahora sabemos que la distancia que tenemos desde acá hasta acá es de 17, decían ustedes. ¿Sí? Y también sabemos que esto acá con esto acá tiene que ser tangente. Entonces ahí ya me queda completamente definido esto. ¿Sí? Si yo ahora agarro y le digo que quiero hacer una matriz circular con respecto a este punto, ¿sí? Que me tenga en cuenta, por ejemplo, este diámetro acá para que me tenga ese punto, y que quiero que me repita este arco y este arco acá, ¿sí? ¿Cuántas veces son? Son 6. Sí. ¿Sí? Entonces ahí me termina quedando esto así de esta manera.
¿Qué problema estoy teniendo acá? El desfasado. Está cortando. Quiere decir que las medidas no están correctas. Si yo tuviese las medidas correctas, entonces esto acá, este punto acá, debería coincidir con este punto acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros entonces? Nosotros vamos a agarrar Puede ser de 15. esto, Sí. puede ser. Lo que vamos a hacer va a ser generar una matriz circular. Seleccionamos entonces el círculo está acá. Vamos a seleccionar acá esto, ¿sí? Y le vamos a decir que queremos que tenga un total de 6. ¿Sí? Entonces ahí yo ya sé que tengo 6 y que están igualmente separados estos 6. ¿Sí? Una vez que yo tengo eso, valido. Este acá lo vamos a suprimir. Y vamos a agarrar y generar un arco que me una este punto con este punto y que sea tangente. Oh, perdón, metemos la tangente al revés. Este punto con este punto. Y vamos a hacer que esto con esto acá sea tangente. ¿Sí? Entonces ahí me va a quedar completamente definido esto. ¿Sí? Y yo ya sé ahora que la distancia que tengo desde acá hasta acá es de 14,6. ¿Sí? Sí. Es la única forma que me queda completamente, ¿sí? Que los valores terminan siendo correctos. ¿Sí? Con este diámetro acá es la única solución posible, que esto acá tenga una distancia de 14,6, ¿era cierto? Si yo quisiera que esto acá tenga una distancia de 15, entonces esto acá tendría que ser más chico. De 10. ¿Es de 10? Eso ustedes me están dando las medidas. Igual depende, porque por ejemplo, este es 10 y este es más chiquito. Bueno, ¿sí? Y este también es más chiquito. Este, por ejemplo, este es de 10. Este es de 11. Este es de 10,5. Este es de 10. Y este es de 10. Bien. La mayoría sería 10. 10, entonces tomamos acá. Tomamos 10 ahí. Bien, acá estamos teniendo un inconveniente. Vamos a modificar entonces esto. Tenemos esto lo pasamos a constructiva. Hacemos una matriz circular. Respecto a esto, con esto, y que tenga 6. Bien. ¿Estamos? ¿Sí? Ah, esto acá dijimos que era 10. Tenemos entonces 10 acá. Vamos a hacer el arco este, de este punto a este punto. Esto con esto, tangente. Y ahora sí, la longitud que yo tengo acá, 15,58.
va a ser la longitud que yo tengo acá. ¿Sí? Tendríamos ahora que esto acá volver a ser una matriz circular de 6 partes, validamos y nos va a quedar entonces esto así de esta manera. ¿Sí? Sí. Una vez que nosotros tengamos esto, vamos a agarrar vamos a seleccionar completamente el croquis este acá, vamos a decirle que queremos destruir un corte, ¿sí? El corte este que nosotros vamos a querer hacer no me está quedando esto acá cerrado. Acá el problema que me está haciendo es que me está tomando dos puntos tangentes. Yo respecto a este círculo tengo dos formas de hacer una tangente. Hacer la tangente que vaya por acá atrás o hacer la tangente que vaya por acá adelante. Y el problema que me está dando es que me la está dando por allá atrás en lugar de dármela por acá adelante. Por eso tengo que agarrar, o hago así y después le hago la tangencia, o reniego hasta que me termine dando la tangencia que yo necesito. ¿Se entiende lo que está pasando? Bien, lo que yo estaba necesitando era que se me genere esta parte azul para que entonces sí esté haciendo una superficie, me lo esté reconociendo como una superficie completa. Vamos a hacer un corte. Este corte que nosotros queremos hacer, vamos a agarrar y vamos a hacerlo que sea hasta acá en contra. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí? Cortó todo el centro. Ajá, ¿por qué? Porque yo le dije que corte y cortó toda la parte de adentro. Lo que vamos a hacer entonces acá, vamos a agarrar, editar operación y vamos a seleccionar invertir lado de cortar. Entonces va a estar cortando de acá hacia afuera. Entonces de esa manera vamos a obtener la pieza así con estas características, que es muy similar a lo que nosotros teníamos. ¿Sí? Bien, no es significativo el redondeo que tenemos acá. Podemos, si queremos, para que esto quede mejor, seleccionar acá estas superficies acá así y hacerle un pequeño redondeo de punto 2, ¿sí? Para matarle toda la parte de los filos y que me quede entonces así de esta manera. Acá si le cambio la visualización así, va a quedar muy similar a la pieza que nosotros estamos analizando. ¿Cierto? ¿Sí? Bien. ¿Qué nos está faltando acá? En la parte de la rosca. Para hacer la rosca vamos a hacer lo siguiente. La rosca nosotros la hubiésemos podido realizar ya cuando estábamos acá en contra.
¿Cuál es el tema? Si nosotros realizamos la rosca acá, hay algo que pasa que nosotros vamos a querer hacer los planos. Cuando nosotros hagamos los planos no vamos a querer que se vean los filetes. Vamos a hacerlo y vamos a ver los inconvenientes que vamos a tener. Después total lo cambiamos. Tenemos entonces, por ejemplo, el plano lateral. Vamos a agarrar acá, vamos a tener nosotros un polígono de 3 lados, ¿sí? Vamos a hacer que esto y esto acá estén en horizontal, ¿sí? ¿Qué profundidad nosotros vamos a tener acá? Acá donde. En la rosca. En la rosca. ¿Este diámetro cuál era? De 10 y de la rosca de 3 que tiene 8,5. Bien, entonces yo voy a tener que hacer que esto acá ahora sí. Nosotros vamos a querer comer esto acá hacia adentro. En particular nosotros lo vamos a hacer así porque estamos con una rosca métrica. La rosca métrica, ¿qué ángulo tiene? De 60 grados, y esto acá es un triángulo equilátero, así que va a tener 60 grados, ¿sí? Si fuese una rosca Whitworth, ¿qué ángulo tendría? 55, ¿sí? Entonces si fuese una rosca Whitworth, yo tendría que agarrar acá y poner que el ángulo que tengo entre esto y esto es de 55 grados, ¿sí? Y hacer que esto y esto sean horizontales, ¿sí? Pero nosotros, como tenemos un ángulo de 60 grados, podemos agarrar y hacer ese trabajo que habíamos hecho recién, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bien, como tenemos entonces, vamos a retroceder más. Ahí tenemos ahí, perfecto. Bien, acá entonces la distancia que nosotros vamos a hacer, esta línea media ahí. La distancia que nosotros tenemos desde acá hasta acá, ¿qué va a ser? El diámetro exterior de la rosca. ¿Qué rosca era? De 10, métrica de 10, así que tiene un diámetro de 10 ahí, ¿sí? Esto acá es lo que nosotros vamos a estar retirando de material, entonces, ¿sí? Salimos de acá, venimos acá, hacemos un croquis en esta cara acá, seleccionamos el diámetro interno este y vamos a poner convertir entidad, ¿sí? O sea que me traiga ese diámetro que yo tengo ahí atrás, que me lo traiga, me equivoqué acá, no es este diámetro, es este el diámetro que yo quiero convertir, ¿sí? Valido, tengo este diámetro acá y ahora vamos a decir que me genere una curva, una hélice con respecto a este o acá que yo seleccioné recién, ¿sí? Que vaya hacia el otro lado, ¿sí? Es una curva en el sentido de las agujas del reloj porque es una rosca común, ¿sí? Y acá me está diciendo, me está pidiendo el paso y el número de revoluciones. Yo no tengo no tengo el número de revoluciones, pero sí tengo la altura. Tengo la altura de la rosca y tengo el paso. ¿Sí? ¿El paso de cuánto era? 1,5. De 1,5. ¿Y la altura de la rosca de cuánto es? 17. No, 17 del agujero. ¿Sí? La norma me dice que el agujero tiene que ser 1.25 veces la dimensión de la rosca, ¿sí? Según la norma, si yo agarro y leo la 4520, me dice que el agujero tiene que ser 1.25 veces la altura de la rosca, ¿sí? Nosotros podemos agarrar y medir a ver si efectivamente tiene esa longitud, pero lo más probable es que sí tenga eso ahí.
¿Qué longitud nosotros teníamos en esta parte acá? Si nos vamos al croquis, vamos a ver que esto acá tiene una altura de 27, pero a nosotros lo que nos está interesando es la distancia efectiva que nosotros tenemos acá. Vamos a poner acá, editar croquis. Esta es la profundidad que va a tener el agujero, ¿sí? Lo que yo voy a tener útil del agujero. Este ángulo acá no lo puedo usar. Entonces el ángulo útil que tengo va a ser de 24,5. Yo le había puesto 25. ¿25? Bueno, lo ponemos de 25 entonces. Vamos a reemplazar este valor acá. Capaz que se nos vaya mucho. Bueno, vamos a ponerlo de 25 ahí. ¿Sí? Sí, no sé si está bien. Si yo tengo de 25, ¿sí? Si 25 es el 1.25%, entonces, ¿de qué longitud es la rosca? ¿Mm? ¿De 20? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, no sabía con respecto a qué medida lo estábamos haciendo. Al 25 este. El 25 es la distancia que hay de rosca. No, el 25 es la profundidad efectiva del agujero. La profundidad que yo puedo utilizar del agujero. Porque esto acá va a tener una distancia, si yo agarro lo mido, me dice que tengo 27,45. Sí, Pero estos 27,45 yo no puedo hacer rosca por toda esta longitud acá. claro. La rosca yo la puedo hacer solamente hasta acá. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer va a ser estos 25, vamos a agarrar y le vamos a restar esa distancia efectiva y nos va a quedar entonces para rosca, nos va a quedar entonces de 20. ¿Sí? Así que vamos a venir acá a la hélice esta acá, vamos a editarla y le vamos a poner que la altura es de 20. Ah, claro. ¿Sí? Vamos a validar. Tenemos entonces, vamos a hacer acá un corte por barrido, seleccionamos este croquis, ¿sí? Yo quiero que este perfil acá sea lo que me está barriendo y quiero que me siga esta hélice acá, ¿sí? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Valido y me va a quedar entonces generada la rosca. Entonces en tornillo Aeron, ¿qué sería? Sí, ¿qué sería? Tuerca. Bueno, en la tuerca sí vamos a hacer la rosca, porque la clase pasada había dicho que la hacíamos. Ahora vamos a ver. ¿Sí? ¿Por qué no hacemos la rosca? Que era precisamente lo que yo quería llegar. Cuando nosotros agarremos y avancemos todo esto acá, me va a quedar ahí, me queda perfecto esto acá hecho. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el tema? El tema lo voy a tener, vamos a guardarlo porque no lo guardamos nunca todavía. ¿Cómo se llama esta pieza? Tuerca. ¿Cómo era que se llamaba esto? Punta. Pero la tuerca esa es para acá, para cerrar. Ah, no, no son estas. Me confundí. Tuerca. Tuerca de cierre. Ajá, sí. No sé. Tenemos que poner un nombre. No va a ser tuerca de cierre. Piensen qué función cumple, qué forma tiene. ¿Sí? Traten de denominarlo correctamente. No va a quedar tuerca de cierre. Acá me está dando un error en un chaflán porque me desapareció la arista que yo tenía acá atrás. Vamos a dejarlo ahí porque total está mal hecho esto acá. Ya vamos a ver por qué. Lo siguiente que vamos a tener que hacer nosotros es hacer un dibujo, ¿sí? Para poder obtener los planos. Yo voy a agarrar y voy a elegir que lo quiero hacer en una 3, voy a aceptar, me va a aparecer acá, sí, esto acá no está correcto, voy a tener que modificar el rótulo, pero ya me aparece bastante información para poder trabajar. ¿Qué son estos acá? Eran Los la... cuadrados de
campos de referencia. ¿Se acuerdan? Sí, que es para marcar un error. Bien, nosotros lo que vamos a hacer acá entonces va a ser seleccionar nuestra pieza, ¿sí? Y vamos a poder tener las vistas, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes observan acá? Esta es la vista anterior, ¿sí? ¿Esta qué vista es? Inferior. Es la inferior. ¿Y a dónde me la está generando? Abajo. Abajo. Y si yo me voy acá arriba, ¿qué vista es esta? La superior. ¿Y dónde me la está generando? Entonces, ¿con qué método está trabajando el programa? Con ISO A. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que tener en cuenta que esto trabaja con el método ISO A. ¿Para qué? Para que entonces cuando yo haga esto, me tengo que dar cuenta que lo tengo que desplazar hacia acá. ¿Sí? Yo puedo esto acá agarrar, mira, es re sencillo trabajar con esto acá. Hice 2 clics y ya tengo todas las aristas ocultas. 2 clics, perdón, ahí le erré el segundo clic, pero 2 clics y ya tengo todas las aristas ocultas. ¿Sí? El problema que voy a tener yo acá es que es tan fácil obtener información con este programa acá que si yo no sé qué es lo que tengo que comunicar, termino diciendo cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que partir de un buen análisis, saber bien qué es lo importante para después poder utilizar los métodos. ¿Por qué? Porque después agarrar y hacer un corte, para mí es re sencillo. ¿Sí? Si después yo quiero agarrar y hacer una media sección de esto, para mí es re sencillo. Si quiero agarrar romper alineación, venir con esto acá, entonces trasladarlo acá en contra. ¿Sí? Quiero agarrar y generar un detalle acá, ¿sí? Y que este detalle acá tenga una relación de 10:1. ¿Sí? Me resulta muy sencillo poder trabajar con todo esto acá, generar información en el Solid. El problema lo voy a tener en comunicar efectivamente todo lo que la pieza necesita que sea comunicado. Por eso yo tengo que tener en claro, antes de sentarme a hacer esto acá, qué es lo que tengo que comunicar de la pieza. ¿Sí? ¿Qué vista voy a estar utilizando? Si esto lo voy a utilizar así, si voy a agarrar y lo voy a rotar 180 grados para que entonces me aparezca toda esta parte acá como visible en lugar de no visible. ¿Sí? ¿Qué cortes, secciones, detalles voy a estar utilizando? ¿Qué es lo que voy a acotar en cada caso? ¿Sí? Y en particular, lo que quería mostrarles yo ahora es el tema de la rosca. Fíjense que ahora, como yo hice la rosca, me va a aparecer acá en contra de la rosca, ¿sí? ¿Sí? Entonces, este es el problema que tenemos nosotros si dibujamos la rosca. No es que sea difícil de hacer la rosca, son muy pocos pasos que yo necesito para hacer la rosca. El problema es que la comunicación no va a quedar correcta, porque así no se dibuja una rosca. ¿Sí? La rosca yo tengo del núcleo, el exterior, y entonces después acoto desde el exterior. ¿Sí? Esto no me sirve para poder acotar una rosca. ¿Sí? Está incorrecto así. Entonces, para hacer eso, lo que yo puedo hacer, acá tengo algunos cerrate después. Cuando lo hagamos bien va a quedar bien. ¿Sí? Fíjense que algo que me permite el programa esto acá es agarrar y retroceder, y que cuando yo me vengo al dibujo se actualiza automáticamente el dibujo en función de las operaciones, en función de cómo esté la pieza original que yo tengo. ¿De qué me va a servir esto acá? Y que yo capaz, muy probablemente, como nos había pasado en la clase anterior, no quería llegar a esta profundidad de la clase anterior, muy probablemente yo quiera retroceder las roscas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar, y esto no lo voy a hacer acá al principio, sino que lo voy a hacer
al final de todo. Vamos a cerrar ahí. Vamos a traer esto acá hacia acá atrás también. ¿Sí? Si yo tuviese la rosca, vamos a modificar esto acá porque si no... Ya no tengo errores, ¿sí? Si yo dejo para hacer la rosca al final de todo, entonces lo que va a pasar va a ser que en el dibujo que yo tengo, ¿sí? Voy a poder agarrar y dejar, ¿sí? Acá me vengo a vista de modelo, todavía no vamos a estar trabajando con esto, ¿sí? Voy a poder generar entonces acá una axonometría de mi pieza, donde yo elija, por ejemplo, imagínense por ejemplo que yo tengo esta pieza acá, le digo vista proyectada, ¿sí? Y acá entonces que me muestre la rosca en la axonometría. En este caso no lo voy a ver porque en particular no es esta la vista que yo voy a querer utilizar, ¿sí? Probablemente la vista que yo quiera mostrar va a ser esta en axonometría isométrica. Fíjense también lo fácil que fue para mí agarrar y cargar una axonometría isométrica, ¿sí? No voy a querer mostrar esto. Entonces lo que me va a permitir esto acá es que yo simplemente, perdón, acá retrocediendo la parte de rosca, ya me quedan bien todos los planos acá para poder acotar, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer yo acá? Después a lápiz lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer en computadora. Voy a tener desde acá, hasta la distancia de 20, voy a tener una línea hasta acá, una línea hasta acá, esto acá va a ser vertical, ¿sí? Y entonces ahí voy a poder agarrar y acotar que esto acá es una rosca Whitworth de 10 por 1.5 métrica, bien, métrica de 10 por 1.5, ¿sí? Esto acá no lo vamos a hacer en computadora, lo vamos a hacer a mano, ¿sí? La parte de acotación la vamos a hacer a mano. ¿Se entiende? Sí. ¿Quedó la pieza esta realizada entonces completa? ¿Sí? ¿Sí? Bien, ya tienen entonces para poder hacer esta pieza acá. Hasta acá entonces ya está completo. Bien, ¿recordamos? Usted entonces la parte de rosca lo vamos a hacer como lo habíamos hecho al principio acá al final. No lo vamos a traer acá al principio. Nos está faltando una pieza más a hacer hoy. Nueva pieza. El dibujo este acá no lo vamos a estar utilizando, así que vamos a sacarlo nomás. Bien, ¿qué pieza tenemos que hacer ahora? ¿La que está ahí adentro? Sí. ¿Sí? ¿Qué forma tiene eso? Una llave. Esa pieza ahí, vamos a tener entonces acá, lo vamos a analizar como que si es la combinación de dos piezas distintas. Por un lado vamos a tener entonces, vamos a utilizar por ejemplo, hay un montón de formas de hacer esta pieza acá, en función de lo que ustedes, de la forma que ustedes dicen que tiene. Por un lado podríamos agarrar y decir que tenemos esta parte así, que tenemos acá esta parte así, esto con esto agarramos y lo hacemos que es horizontal. ¿Cuál es el diámetro del agujero que nosotros tenemos de la chaveta ahí? ¿verdad? Ajá. Nosotros le pusimos de 8 por el tema de que la cabeza esta es de 9, algo.
Entonces, estimamos que va a ser. 1,5 milímetros es lo que se remachó. Sí, fue lo que más o menos le dimos ojo. ¿Tiene 9,5 Sí. de los dos lados? Ah, no, de este lado no digo. De eso. Bien, vamos a hacerlo como que es de 8 entonces. Entonces vamos a tener acá un diámetro de 8. La parte exterior está acá, ¿ustedes cuánto dicen que es? Ahí, El diámetro mayor que tenés ahí. yo ahora le puse 25. Yo 20. puse 25, 27 más o menos. ¿Sí? Vamos a tener entonces desde acá hasta acá 25. ¿Y esto acá qué ancho va a tener? El espesor que tiene eso. Sí. Ah, ¿vos cuánto notaste? Espera. ¿El espesor de qué? Acá esto. De 10. 10. Sí, yo también. Así es entonces. Vamos a cortar eso. Vamos a poner que esto con esto. Ah, ya está gente ahí, ya está gente acá abajo. Perfecto. Bien. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos así de esta manera, podemos hacer una revolución con respecto a este eje acá. Y ya tenemos eso. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Agarré y en lugar de entenderlo como que agarro y lo extruyo para allá atrás, lo hago directamente una revolución respecto a este eje que pasa por acá en el centro. Y me resulta más sencillo, tengo menos operaciones para hacer. ¿Sí? Pero para eso tengo que entender qué es lo que yo quiero hacer. Y entonces, en función de las herramientas que me da el programa, hacerlo lo más rápido posible. Yo entendía porque habías dejado un cuadrado. ¿Se entiende? Cuadrado de cm está bárbaro. ¿Sí? Tenemos la parte de la base y ahora vamos a agarrar la parte de planta. Vamos a hacer un círculo. ¿Qué diámetro va a tener esto acá? También ¿De 10? Sí. ¿Sí? Vamos a tener entonces el círculo está acá. No sé por qué no me tomo la tangencia esta. Lo interesante que tiene de agarrar y utilizar correctamente las tangencias es que si yo agarro y modifico, ¿sí?, las relaciones de posición, si yo modifico acá esta distancia, porque me doy cuenta después que tengo que dejar una holgura y lo hago de 9.5, este diámetro se me acomoda automáticamente. ¿Sí? Si yo lo hubiese cargado que esto acá tenía 10 milímetros, yo tengo que modificar esto a 9,5 y después voy a tener que modificar lo otro también a 9,5. Entonces utilizar correctamente las relaciones me ahorra un montón de tiempo siempre. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener nosotros esto acá? ¿Qué longitud tengo de esta pieza acá? 40 desde dónde, desde acá hasta allá arriba. Sí. Bien, nosotros teníamos entonces esto acá que es de 25. Si yo hago 25, voy a tener 25 como es circular, voy a tener 25 acá arriba también. Si hago 40 menos... 40 era hasta el centro, ¿cierto? No, ¿Hasta que hacía contacto acá? Acá hace contacto. Bien, entonces si hago 40 más 25, 65. 65, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar este croquis y le digo, haceme una saliente, no desde el plano del croquis, sino desde una X distancia, ¿sí? Desde 65, ¿sí? Yo quiero que agarres y me lo extiendas, ¿sí? No va para aquel lado lo que yo quiero extender, ¿sí? Va para el otro lado. Tiene 15 sin rosca y 25 con rosca. Terminamos esto primero, ¿puede ser? Ah. ¿Sí? Tenemos esto acá, ¿sí? Ya tenemos esta parte acá y ahora podemos agarrar y decirle esto acá
yo quiero que llegue hasta esta profundidad acá, ¿sí? O le puedo decir que me llegue hasta la superficie esta. Entonces automáticamente me va a generar acá esta pieza. ¿Se entiende? Fíjense lo que yo les decía hoy de elegir correctamente las relaciones, cuándo acotar y cuándo usar relaciones. Si yo agarro y modifico y le digo, mirá, ahora vamos a usar esto acá que sea de 12, se me acomoda automáticamente todo el dibujo porque yo utilicé correctamente las relaciones. ¿Sí? Vamos a dejar que esto acá entonces sea de 10. Yo no entendí por qué le hiciste lo de 65. Y porque vos hasta acá, hasta esta distancia acá, tenés 40. Ah, o sea, me diste todo. Claro, 40 y acá le sumé estos 25. ¿Sí? ¿Está bien que le haya sumado 25? De la base hasta arriba. Pero yo el croquis, este acá, ¿lo saqué desde la base? ¿No? ¿Desde dónde lo saqué? Ah, del centro. Desde la mitad. Entonces, ¿cuánto le tenía que sumar a eso? La mitad de 25. La mitad de 25. Entonces, esto que yo tengo, vamos a poner acá, esto que yo tengo de 65, ¿cuánto va a ser? Va a ser 40 más 12.5. ¿Sí? Y ahí me queda entonces la pieza mía. ¿Se entiende? Bien. No nos queda mucho tiempo, voy a ir más rápido, así podemos llegar, que todavía lo tengo que cargar esto acá. Lateral, vamos a agarrar. Ahí ya quedaría para poder hacer toda la parte de los planes, para poder hacer la pieza, ya estaría con eso. Ahora nos estaría faltando la parte de la rosca. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a tener acá, esto acá que va a ser de 3 lados. Voy hacia acá adentro, ¿sí? Esta parte acá con esta parte acá que sea coincidente. Vamos a tener acá desde el centro una línea en vertical que va a ser constructiva y acá tenemos un diámetro de 8.5, ¿sí? 8.5, retrocedo hacia acá atrás, selecciono acá, hago un croquis, convierto la entidad, salgo, hago una curva, hélice espiral hacia abajo, el paso es de 1,5, la altura me dijiste que era de 25, ¿sí? La altura es de 25, valido, hago un corte por barrido de esto, que siga esto, valido, ¿sí? Acá, esta parte que yo tengo acá, ¿sí? Lo más probable es que cuando lo hice acá tenga que poner que sea por todos ambos lados para que me quede bien, ¿sí? ¿Qué me está faltando acá? Por empezar, cuando termina así. Para que no termine así, vamos a hacer un croquis acá. De nuevo, esto acá lo estoy haciendo rápido para poder llegar con los tiempos. Después en su casa lo ven y lo pueden hacer más tranquilo. Convierto esa entidad y vamos a hacer un corte, ¿sí? Hacia allá, no me importa la distancia, para que tenga una salida de rosca y simule más esta parte de salida, que no me quede ahí en contra. No va a pasar nunca eso, ¿sí? Y acá atrás, ¿qué me está faltando? Me está faltando acá agarrar y hacer un chaflán en esa parte de ahí. Vamos a hacer un chaflán. Este chaflán acá va a ser a 45 y va a ser de 1.5 sobre 2, ¿cierto? Sí. Válido. Cuando yo avance me va a dar inconveniente acá. Ah, no me dio inconveniente, qué bueno. Bien. ¿Estamos? Guardamos. ¿Cómo se llama esto acá? Tornillo. Tornillo decía. Tornillo. Tornillo de tuerca de sierra. ¿Qué nombrecito le ponemos? Tarea para después de las vacaciones. Ponerle nombre. No, ¿cómo que después de las vacaciones? Para las vacaciones. ¿Y qué nombre le pondría vos, profe? No, yo no puedo. Mi religión no me permite. ¿Estamos?